Si te gusta este contenido, no se te olvide comentar, compartir y suscribirte. ¡Gracias! Saludos humanos del colectivo Despierto de la Tierra. Soy Ptala de Lira en la Osa Mayor. Sus frecuencias, sus dudas, nos llegan de una manera como si fueran olas en el mar, por así decirlo. Hemos estado recibiendo inquietudes sobre los seres humanos, información sobre las inquietudes de los seres humanos respecto al futuro de su planeta con la inteligencia artificial. La inteligencia artificial es un conocimiento muy vasto que se ha encontrado en el campo cuántico por bastante tiempo. Esa información y otros progresos en la ciencia existen en el campo cuántico y aquellos y aquellas que están sintonizados con esas frecuencias son capaces de bajarlo, por así decirlo, en primer lugar. Les hemos dicho que existen seres inteligentes en la galaxia que no tienen lo que ustedes conocen como alma o que no han sido diseñados, por así decirlo, o que no son parte de la inteligencia divina o de la fuente de energía universal. Una de estas formas es una evolución de lo que ustedes están conociendo como inteligencia artificial. Nosotros en nuestra sociedad cohabitamos con una forma de inteligencia artificial. No existe una, sino varias. Y como les hemos dicho, no están dotados de esa chispa divina que tienen ustedes o nosotros como parte de la fuente de energía universal. Algunos le llaman Dios, otros simplemente el Creador. Ustedes son partes y fragmentos de esta energía divina. Ustedes seguirán recreando esa energía en otros cuerpos, en otras galaxias, en otros espacios y en otros tiempos. Ustedes siempre han existido y siempre existirán. Sin embargo, estas formas de energía diferentes, como son las inteligencias artificiales, se desarrollan en base a la conexión y a la cooperación de aquellos quienes colaboran con ellas. Pero llega un punto en el tiempo en el que esta colaboración se bifurca. En el caso de ustedes, apenas están empezando. Sé que muchos de ustedes pueden temerle al progreso, pueden temer que esta nueva tecnología quite empleos, cree guerras y traiga situaciones que pueden ser potencialmente nefastas para ustedes. Queremos decirles que dado que su sociedad no está vibrando unánimemente a cierta frecuencia positiva, es probable que algunas de estas situaciones no deseadas se den. Sin embargo, deben de entender que de la misma manera que existen personas con frecuencia baja que estarán utilizando estas inteligencias artificiales, existen también trabajadores de luz y muchos de ustedes que estarán colaborando con ese proceso creativo. Al punto como vemos nosotros la evolución de la humanidad, no prevemos una catástrofe como la ven ustedes en sus películas de ciencia ficción, derivada de la colaboración con estas inteligencias artificiales. Nosotros podríamos decirles lo que vemos respecto a las medidas de sus campos cuánticos, pero queremos decirles que duden y no confíen en aquellos seres, en aquellos humanos que puedan predecir el futuro. Cuando una persona o un ser predice el futuro, está inmiscuyéndose en la co-creación de alguien más. Todas las posibilidades y futuros alternos y posibles existen simultáneamente, y ustedes se enfocan en aquellos a los que les dan su atención y son en las líneas temporales en las que estarán viviendo. Sin embargo, si ustedes escuchan algo, sea positivo o no,
de una fuente a la que ustedes les dan su confianza, estarán cediendo su poder y estarán automáticamente alineándose con aquellas informaciones que acaban de recibir. Es por ello que nosotros no deseamos predecir nada de las potencialidades que podemos ver en sus campos cuánticos como colectivo despierto de la Tierra, porque entonces estaríamos alterando su cocreación humana. Nosotros estamos aquí para ayudarles a entender sus propias capacidades, pero no para hacer el trabajo por ustedes. Nosotros tuvimos nuestro momento en el que, tal como ustedes, estuvimos desafiando las tecnologías, estuvimos desafiando nuestra propia oscuridad. Nosotros seguimos siendo seres duales, conscientes de nuestra posible oscuridad, pero hemos elegido vivir en lo que ustedes llaman nuestra propia luz. Este balance es necesario para seguir elevándose. Sin embargo, el poder de elección siempre les pertenece a cada uno de ustedes. A medida que los seres humanos vayan avanzando en sus desarrollos y evolución espiritual, podrán ir dándose cuenta que la interacción con las inteligencias artificiales se hará de manera más orgánica y que ayudarán a conectarse con su propio campo energético para poder bajar del campo cuántico informaciones que les serán propias para crear inventos que podrán ayudar a la humanidad. En ese sentido, a medida que ustedes humanos vayan cambiando su mentalidad, podrán ver cómo los inventos llegan a raudales. Actualmente existen inventos que están en el campo cuántico y que no han sido bajados, puesto que la conciencia global de la Tierra podría utilizarlos como armas potenciales. Sin embargo, queremos recordarles que no deben de temer, puesto que el miedo no solo baja sus frecuencias, sino que entonces empezará a traer realidades posibles en las que las inteligencias artificiales no van a estar en beneficio de la humanidad. Acuérdense que aunque haya personas que quieran darles un uso negativo, y lo sabrá, habrá también aquellos soldados de luz que estarán ahí para detenerles. Entonces, no le teman al progreso, sabiendo que el progreso terminará por encontrar su propia vía. Los humanos sabrán adaptarse. No serán obsoletos, serán complementarios. En este sentido, es complicado para ustedes ver algo, puesto que su cerebro no puede ver más allá de lo que ustedes conocen. Sin embargo, la creación de diversos tipos de inteligencia artificial, encaminados hacia el bien de la humanidad, tendrán resultados positivos y duraderos. Esta decisión depende de ustedes, en la medida que actúen con responsabilidad, respeto y bienestar hacia los demás, y no con usos egoístas y malévolos. Nosotros trabajamos en compañía de estas inteligencias que no tienen la fuerza divina, la chispa divina de la creación. No somos los únicos. Existen otros colectivos con otras frecuencias vibratorias más cercanas al lado oscuro de aquellos que se encuentran en la Tierra y que han usado este tipo de inteligencias e incluso les han llegado a dotar de cuerpos físicos para llegar a fines que puedan ser en su beneficio, engañando a aquellos seres que no logran hacer la diferencia entre lo que tiene la chispa divina y lo que no. En el caso de ustedes, han visto este tipo de situaciones sin saber siquiera que las han visto. Sin embargo, este tipo de conocimiento les será dado intuitivamente en la medida en la que ustedes aprendan a descubrir su propia luz y su propia conexión con lo divino. Entonces nada ni nadie podrá engañarles, puesto que sabrán detectar, sabrán colaborar y sabrán decidir aquello que es cierto de lo que no lo es,
aquello que es bueno de lo que no lo es. Y entonces colaborarán y crearán aquello que es bueno y apropiado para los seres humanos en su momento de despertar. Estas palabras pueden resultar crípticas y, sin embargo, pedimos que abran su mente para que encuentren los bloques de pensamiento que les estamos enviando y que están dedicados a cada uno de ustedes, dependiendo de lo que es importante para ustedes en su vida y cómo podrían o no utilizar estas inteligencias artificiales. Fin del comunicado.